¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Les habla Alex Rivera de la Iglesia Bautista Agua Viva. Y hoy es domingo 19 de abril del año 2020. Y el día de hoy vamos a estudiar un poquito acerca de lo que tiene Dios para nosotros, lo que tiene Dios para ti y para mí en este día, en estos días de confinamiento. Cumplimos una semana más de estar en casa, de no salir mucho, de estar cuidándonos en todo lo que hacemos. Esta época sin precedentes, yo creo que a nadie nos había tocado vivir algo así, pero bueno, Dios así lo permitió, Dios así lo estableció. Y bueno, aquí tenemos este pequeño estudio que hemos elaborado, que Dios nos ha mostrado para estudiar y para valorar lo que tenemos. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué tienes hoy? Y esta es una pregunta para el Señor, ¿no? ¿Qué tienes hoy para nosotros, Señor? Para ti, ¿qué tiene Dios para ti? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Y qué tenemos y qué teníamos antes de esto? Cuando leo esto, me remonto al pueblo de Israel, cuando permaneció cautivo por más de 430 años en el pueblo de Egipto. Pero no siempre fue así. No siempre fueron esclavos. El pueblo de Israel no siempre fue esclavo de Egipto. Ellos eran invitados especiales, ellos eran bienvenidos en el pueblo de Egipto. Recordaremos que José los recibe con mucha amabilidad a sus hermanos después de que los perdona por haberlo vendido. Los recibe con mucho agrado a él y a su padre y los hace invitados del pueblo de Egipto de honor. Esto cambia después, ya que José muere. Los israelitas se empiezan a multiplicar de tal manera que los egipcios empiezan a tener miedo. Miedo a que los israelitas los dominen y que se queden al final con todo el país. Porque se estaban multiplicando, porque estaban naciendo demasiados niños hebreos y en número estaban siendo superiores a los egipcios. Es entonces cuando Egipto toma la decisión de que todo niño varón israelita tenga que morir y no se le permite vivir, solamente las niñas. Bueno, después de esto conocemos la historia de Moisés, que su madre lo arroja en la cesta, en la canasta, ¿verdad? En el río, y es ahí cuando lo toma la hija de Faraón y empieza a criarlo. Bueno, ya conocemos esa historia. Pero bueno, ellos permanecieron cautivos por 430 años, repito, y viene la promesa de Dios para los israelitas. Durante un tiempo de abundancia donde eran invitados, pasaron a un tiempo de esclavitud donde ya no lo pasaban bien. Entonces Dios envía a Moisés para que los libere de la esclavitud, para que el pueblo pueda regresar a la tierra que Dios les tenía prometido a ellos. Entonces, poco a poco los israelitas fueron viendo cómo la promesa de Dios iba cumpliendo a través de Moisés. Y cuando digo esto, hablo de que Dios le pidió a Moisés que le fuera a Faraón y le dijera que tenía que liberar al pueblo, que tenía que dejarlos ir. Obviamente Dios también endureció el corazón de Faraón y no permitió que el Faraón le permitiera al pueblo salirse y liberarse así nada más. Una vez hecho esto, Dios empezó a enviar plagas. Recordamos las plagas de Egipto, ¿verdad? Todos las recordamos. La plaga de las langostas, la plaga donde el agua se convierte en sangre y muchas otras plagas que Dios les envió antes de la última plaga. Que esta plaga era tremenda porque decía que todo primogénito hijo de egipcio iba a morir y que los israelitas se resguardaran en sus casas y que pusieran sangre de cordero en los dinteles de las puertas para que el espíritu de muerte no atravesara a ellas. Una vez esto, murió también el hijo de Faraón y todos los egipcios, los hijos, los primogénitos, y era una gran calamidad de los egipcios en ese tiempo porque habían fallecido todos sus hijos. Fue entonces cuando Faraón le permite al pueblo de Israel salir. Dice la palabra de Dios que eran 600,000 hombres israelitas
militares saliendo del pueblo, es decir, sin contar a niños y sin contar extranjeros, porque también había otras personas, no solamente israelitas, junto con sus animales, y salieron y abandonaron la ciudad. Y dice la palabra de Dios, cuando ellos iban saliendo, después de haber visto cómo la gloria de Dios se haya manifestado, cómo la protección de Dios se haya manifestado al solamente matar a los primogénitos egipcios y resguardar al pueblo israelí, ellos fueron, y todavía Dios dice en el libro de Éxodo, nos habla de que una nube les indicaba el camino hacia el desierto de día y fuego durante la noche. Imagínense qué tremenda maravilla y qué tremendo milagro estaban viendo los israelitas. Estaban conociendo a un Dios que les habían hablado sus antepasados, pero que ellos no habían vivido porque estaban esclavizados. Pero ahora eran testigos por sus propios ojos de cómo el Dios se manifestaba a través de columnas de fuego en la noche, a través de una nube que los guiaba durante el día. Y wow, esto era impresionante para ellos. Estaban finalmente conociendo al Dios de sus antepasados, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham. Entonces, cuando llega a un punto donde está enfrente el Mar Rojo y los egipcios vienen detrás de ellos, ellos saben que los egipcios vienen detrás de ellos, entonces Moisés se para enfrente del Mar Rojo y bueno, abre el mar. Esta historia la conocemos todos también, pero imagínense lo maravillados que debieron estar los israelitas en ese entonces. Ver cómo el mar se parte en dos y poder atravesar el mar y ver cómo venían atrás los egipcios. Wow, eso está impresionante. Una vez que cruzan los israelitas y ven cómo los egipcios mueren ahogados, una vez que se cierra el mar de vuelta, una vez que se une el mar, que deja de estar separado, ver cómo los egipcios se ahogan, esos caballos de militares, todo se pierde y Dios rescata a su pueblo de los egipcios, a mano de los egipcios. Wow, eso es impresionante, porque ellos fueron testigos de esto, de este suceso. Dice la palabra que cuando esto sucedió, por ahí en el versículo, en el capítulo número 15, dice que cantó Moisés una canción de júbilo, una canción donde dice: el Señor es mi fuerza y mi cántico. En Éxodo 15:2, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor arrojó al mar los carros del ejército del faraón, se ahogaron en el mar rojo. Y un canto precioso de los israelitas en el desierto una vez que pasó todo esto. Bueno, hasta ahí todo era bendición, todo era prosperidad, todo era maravilla. ¿Por qué? Porque Dios estaba cerquita de ellos, haciéndoles y mostrándoles su poder, su gran capacidad y su omnipotencia. Pero una vez que sucede esto, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue de aquí en adelante para llegar a donde nos dirigimos? Y aquí hacemos una pausa. Porque tal vez tú hayas mirado las maravillas de Dios obrando en tu vida. Tal vez hayas gozado de abundancia, tal vez hayas gozado de gran prosperidad, tal vez, seguramente todos dábamos por sentado cosas que hoy no tenemos. Y el pueblo de Israel había visto grandes maravillas de Dios, grandes milagros de Dios, cosas sobrenaturales que sus ojos jamás habían visto. Y eso los hizo tal vez ver las cosas o los milagros como cosas comunes, como cosas de a diario, como cosas que eran ya la obligación del Señor hacer. Y yo pregunto, ¿para ti qué es lo que dabas por sentado que hoy ya no tienes? Visitabas restaurantes, comías, salías, visitabas a tu familia, los abrazabas, ibas a la iglesia, podías disfrutar de compañía. Hoy no lo tienes. Hoy no lo tengo. Hoy valoro las cosas que el Señor me daba antes y que hoy ya no tengo. Pero eso es lo importante, que entendamos, que conozcamos
que lo que teníamos ayer, tanto lo que tenemos hoy, no se nos vuelva cotidiano, no se nos vuelva común, no se nos vuelva común y corriente, sino que cada cosa que tengamos tenemos que valorarla, porque no sabemos si el día de mañana lo vamos a tener. No sabes tú si el día de mañana puedas estar con tu familia, disfrutándola, pasando tiempo. Yo no sé. Yo no sé si esto vaya a cambiar, yo no sé si Dios tenga algún otro tipo de plan para nosotros, pero lo que sí sé es que cosas que teníamos ayer ya no las tenemos hoy. Aquellas cosas que dabas por común, por sentado, por corriente, como salir de tu casa, como ir al trabajo, como tener trabajo, como ir a comer a un restaurante, a una taquería, no sé. Son cosas que hoy ya no tienes. Y ahí es cuando empezamos a valorar lo que teníamos antes, pero también es tiempo de evaluar lo que tenemos hoy. Y no solamente extrañar lo que teníamos antes, sino sentarnos y decir, bueno, esto es lo que tengo hoy, esto es lo que Dios me está permitiendo vivir hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer con lo que hoy Dios me da? Por lo de ayer ya no puedo hacer nada, pero por lo de hoy sí puedo agradecer lo que tuve ayer y aprovechar lo que hoy me queda. Y entonces empezaron a quejar. Entonces dijeron, e hizo Moisés que partiese Israel el mar rojo, y salieron del desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo murmuró contra Moisés porque ya no tenían agua. Entonces ahí empiezan las quejas ya del pueblo de Israel. Empiezan a quejarse de lo que no tienen. Dice la palabra de Dios que Moisés fue, tomó un árbol, lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Pero ellos empezaron ya a ver la necesidad, empezaron ya a ver que no era tan sencillo, que seguían necesitando de la ayuda de Dios, y que iban a pasar cosas, y que iban a pasar por un proceso de purificación, y que iban a pasar por un proceso de prueba. Todos somos probados, todos pasamos por un proceso de pruebas, todos tenemos que ser pasados por el fuego para probar nuestra fe. Y el pueblo de Israel también no fue la excepción. Tenía que moldearse y tenía que ser probado para demostrar la fe, demostrar que creían en aquel Dios que les había abierto el mar rojo, por aquel Dios que les demostraba el fuego de noche y que las nubes de día que los protegían y que les mostraba el camino. Dios se goza de la confianza que tenemos en Él y que adquirimos en Él a través de conocerle. De ahí es que en Éxodo 16, 1 al 4, nos narra cómo de vuelta ellos volvieron a quejarse porque tenían hambre, porque ya los animales que habían llevado de Egipto ya se los habían comido. Eran más de 1 millón de personas, fácil. Entonces ya no tenían comida. Pero ¿Dios cree que los dejaría sin comer o sin beber? Claro que no. Dios si los sacó de Egipto era porque tenía algo para ellos. No los iba a dejar morir. Pero la desesperación, el querer tener el control de la situación del pueblo de Israel sin confiar en Dios, los llevó al descontento de Dios y a quejarse de Dios aún. Dice en el capítulo 16, versículo 3, nos empieza a hablar, y decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Se están quejando el pueblo de Israel, porque en Egipto tenían para comer hasta saciarse, pero ahora en el desierto no tienen nada. Y empiezan a murmurar y empiezan a hablar en contra de Dios y empiezan a hablar en contra de Moisés. Y bueno, empiezan a murmurar y empiezan a quejarse acerca de la situación. Y es cuando entra la pregunta clave del tema de hoy. ¿Qué tienes hoy para no quejarte? ¿Qué tienes hoy que Dios te da
para que le agradezcas. Hay dos caminos cuando tenemos necesidad. Existen dos caminos. Uno es el de la petición y otro es el de la queja. El de la petición, Dios nos promete en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 26, nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? O dos, quejarnos de Dios como lo hicieron los israelitas en Éxodo 16:3. Así que la situación está en tus manos. Pero yo te invito a que le agradezcas a Dios por lo que hoy tienes. Le agradezcas a Dios porque si le pedimos al Señor, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y que agradezcamos por lo que hoy tienes, por el plan que tienes hoy para llevarte a la boca. Y que le agradezcas al Señor por este tiempo que estás pasando de confinamiento. Porque tienes que aprovecharlo, aprovechar a tu familia, aprovechar el tiempo con Dios, el tener tiempo para ti, el tener tiempo para Dios, el tener tiempo para tu familia. Yo sé que hay necesidad, yo sé que hay carencias, pero Dios no nos va a dejar. Dios no nos trajo hasta aquí para matarnos de hambre. Dios no nos trajo hasta aquí para no cumplir su promesa. Dios nos trajo hasta aquí porque tiene un propósito. Dios nos trajo hasta aquí porque Él sabe de qué se trata. Y aunque nosotros no podamos ver el futuro, Dios sí lo conoce. Y Dios te está pidiendo que confiemos en Él y que agradezcamos por lo que hoy nos da. Así que yo te invito a que agradezcamos a Dios y que confiemos en Él. Gracias, Señor, por esto que nos das. Gracias por lo que tenemos hoy y gracias por lo que nos vas a dar mañana. Confiamos en ti, confiamos en tu amor y tu promesa. En el nombre precioso de Jesús, agradecemos y también pedimos. Gracias, Padre. Amén, Señor. El Señor les bendiga. No se olvide dejar algún comentario por aquí en la descripción, en el video. Y voy a dejar también de nuevamente los datos de la iglesia, de nuestros servicios, que en futuro, confiando en el Señor, volveremos a tener. Bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y recuerden, ¿qué tenemos hoy? Porque Dios está en control. Hasta luego, bendiciones.